Muchísimas gracias, Gabriel, de verdad. Ariel, yo espero que se haya quedado bien. Sí. Y una puerta de 100 y pico de libras le cayó en la cabeza. Él estaba sentado en una sillita y la silla se partió en 2 pedazos. Y solamente yo provengo de un hogar disfuncional donde no hubo una paternidad, Sí. donde me crié prácticamente solo, con mi madre solo hasta la edad de 3 años. Hay algo que dice por ahí que nadie puede dar lo que no tiene. Yo soy contrario a eso. Hay un ministro amigo mío que le decía que muchos hijos son huérfanos de padres vivos. Tú oyes hombres hablando en la calle, tengo 3, 4, 5, 6 hijos, pero está con ellos, vive con ellos, tú estás ahí. Y tienen hijos hasta con 2 y 3 mujeres, entonces muchas madres solteras criando hijos solos. ¿Cómo poder mantener la fe en los milagros en estos tiempos? Bienvenidos y bienvenidas, familia. Esto es All Public TV, mi gente. Un abrazo grande para los nuevos y saludos para los viejos que siempre están aquí en este canal. Y estoy aquí haciendo algo que me divierte, que disfruto y que al mismo tiempo podemos edificar con esto. Comenzamos un segmento hace algunas semanas llamado Mi Gente y continuamos con él. En el primer capítulo tuvimos a mi hermanito Gabriel Santana. En el segundo tuvimos a mi amiga psicóloga Cindy Osuna. Y en este tengo, ay Dios mío, a un padre para mí, una persona que ha sido fue parte de mi niñez y es parte de mi presente. Mi hermano en la fe y como un padre para mí, Edwin. Ay, Dios mío, Edwin Gabriel, mi hermano, ¿cómo te estás? Edwin? Dios te bendiga. Amén. Ariel, tremendo cemento, contento con este espacio que tú has abierto en este tiempo. Amén. Para que muchos sean edificados. Amén. Con alguna palabra o con los temas que se tratan acá. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Gabriel, sobre todo por acceder a esta chelcha, a este momento, ¿verdad? Con nosotros. Gabriel, su procedencia, ¿de dónde? ¿Usted es de aquí, de la capital? Yo nací acá en Santo Domingo, Distrito Nacional, en el sector de San Carlos. Oh, usted es sancarleño. Pero mis raíces son cibaeñas. Okay. Del Cibao, Santiago, La Vega y Valverde Mao. ¿Apellido qué? ¿Santana? Sí. Mis apellidos originales son Álvarez. Okay. Álvarez Jorge. Y luego, ¿verdad? Los apellidos materno y paterno, Álvarez Sandoval, y materno son Jorge Santana. Ok. Usted sabe que en todo lo que yo hago para el canal, siempre pongo algún tema, aunque hablamos de historia, de cosas que pasamos juntos y demás. Esta vez vamos a estar hablando sobre la paternidad y los milagros en tiempos modernos, en estos tiempos. Yo siempre he tenido una inquietud y algo que me quema por dentro. Y es la cuestión de lo que ha pasado por muchos años y se ha convertido, digamos que en una maldición para República Dominicana y algunos latinos, y es la ausencia de la parte paterna dentro de los hogares. ¿Usted cree que eso tenga alguna raíz bíblica? La razón de que los padres, muchos dejen el hogar, no estén dentro de los hogares. Bueno, cuando se habla de paternidad, hay que hablar de la familia. La familia es el núcleo de la sociedad, fue la primera institución que Dios creó, y de ahí depende que una sociedad marche excelentemente bien. Un hogar bien formado, bien instruido, sobre todo temeroso de Dios, pues, y unido, pues es muy difícil que las cosas marchen mal. Tenemos un ejemplo, cuando tú te veas en nuestros antiguos, nuestros antepasados, nuestros abuelos, tú te das cuenta que esa generación de los años 40, 50, 60,
cuando tú estudias y ves el comportamiento de esas personas, son muy distintas porque siempre hubo hogares unidos. Sí. Había un hogar establecido. De hecho, Gabriel, y escúcheme que lo interrumpa, en los tiempos antiguos era una vergüenza dejar la familia. O sea, era una vergüenza cuando incluso la infidelidad en aquellos tiempos era una vergüenza, y en muchas ocasiones en la antigüedad era pagado con muerte. O sea, el que se le encontraba una infidelidad, o sea, que la familia estuviera completa era significativo en aquellos tiempos. Sí, porque la paternidad es la representación misma que Dios creó del hombre que fuera cabeza de un hogar. Ahí nace la iglesia. ¿Usted cree que la degradación social que hoy en día hay puede que parta por ahí? Por esa separación que hay en los hogares, por eso que se ha ido como denigrando de lo que es el diseño original de Dios de la familia. Habría que hablar de lo que es la paternidad irresponsable. Wow. La paternidad irresponsable. ¿Cómo así la paternidad irresponsable? Sucede que en estos tiempos modernos se habla mucho de los hogares disfuncionales, y ahí entra parte de lo que es la paternidad irresponsable. Hogares disfuncionales, aquí en República Dominicana hay cientos y cientos de hogares disfuncionales. No tengo exactamente qué por ciento es, pero muchos procedemos de hogares disfuncionales, es decir, que no funcionan, Sí. donde lo que hay es un montón de madres solteras que son padres y que son madres a la Sí. vez, porque los padres han abandonado a esas mujeres, producto de decir, como se dice ahora, de vivir una vida loca. Se junta un joven con una joven, no están bien instruidos, la dejan embarazada, se dejan y realmente no se formaron ni se prepararon para formar un hogar. Yo creo que esta parte me interesa mucho, y yo espero que los jóvenes que nos estén viendo en este momento puedan entender el sentido de esto, porque es algo que me preocupa, porque por mucho tiempo se ha vuelto como normal que el hombre no esté dentro de la casa, se vaya de la casa, sea algo normal, lógico. Estamos viviendo unos tiempos muy difíciles, donde ya no se sabe quién tiene la razón cuando hay una situación dentro de casa, que eso solamente lo sabe el que está dentro de su casa, realmente. Pero Gabriel, entrando en el tema de los milagros, ¿existen los milagros todavía? Claro que sí, claro que sí. ¿Por qué? Lo primero que los milagros es una manifestación divina dada a los hombres, donde se revela su poder. Los milagros existen todavía, inclusive en el libro de Marcos capítulo 16, donde habla de las señales que seguirán a los que son seguidores de Jesús, y habla de los milagros. Y en mi nombre echarán fuera demonios, orarán por los enfermos y sanarán. Cuando tú oras por un enfermo y son sanados, esos son milagros. Entonces, los milagros es una manifestación y una señal de Dios en el hombre, que Dios se manifiesta a la vida de los hombres, para testimonio de la gente. La gente no sabe, usted es padre del caballero que le hicimos la primera entrevista. De Gabriel Santana. De Gabriel Santana, ¿verdad? Y hablando de milagros, yo tengo conocimiento de un milagro que pasó con Gaby cuando era niño, que lo vivió usted, y que hizo, básicamente, o no hizo, sino que usted tuvo la iniciativa de entregarle a Dios sus hijos en su niñez, que fue el tema del milagro de la puerta. Ahí
estamos pasando por un proceso espiritual, Dios, una manifestación de Dios de una manera poderosa. Y aconteció algo que el mismo enemigo quiso dañar la vida de mi niño pequeño, que tenía aproximadamente 3 años. Sí. Y una puerta de 100 y pico de libras le cayó en la cabeza. Él estaba sentado en una sillita y la silla se partió en 2 pedazos. Y solamente se le fracturó el tobillo. La puerta le dio de lleno en la cabeza y a él se le fracturó solamente una pierna. Wow. Y Dios me reveló, me mostró, yo me tiré en oración, Dios me reveló cómo aconteció eso. Es algo espiritual que no alargaríamos mucho, sí, hablándolo por aquí, pero Dios manifestó su poder y no permitió que fuera dañado el niño, porque había un plan de muerte sobre él, pero Dios dispersó ese plan, sí, nos libró de eso. Gabriel, usted sabe que, como yo decía ahorita, usted, Zunilda, su esposa, que la menciono con mucho respeto y le enviamos un saludo desde aquí. Como decía ahorita, ustedes han sido como unos padres para nosotros. Usted, Evelyn, aquí en la comunidad. Y yo no sé si usted se acuerda una anécdota que yo llevo muy presente y pendiente. Cuando usted tenía la guaguita blanca, que nos fuimos una vez para la feria del libro. Ok. ¿Usted se acuerda de eso? ¿Se acuerda? Yo no me acordaba, pero tú tienes la memoria tremenda. Oye, ¿Qué tú te acuerdas de eso? Yo recuerdo que tuvimos que parquear la guagua lejos de allá de la feria, porque eso se pone full. Sí. Y recuerdo que en el lugar donde parqueamos la guagua, había una casa que tenía muchos perros, muchos perros. Y fue una... Exactamente, nos parqueamos frente al edificio del Huacal en la avenida Francia. Ajá, sí, y ahí al frente de una casa con mucho... Sí, y de ahí entonces caminamos. Caminamos hacia la Plaza de la Cultura. Ahora me acuerdo, sí. Yo sé dónde nos parqueamos. Pero fue una tarde muy amena. Son de las cosas que yo le digo que uno vivió con usted, que yo que crecí sin mi papá, son cosas que uno las recuerda con mucho, para uno son significativas, porque a veces uno se queja y uno dice, y esto es para los jóvenes que quizás crecieron sin padre, hablando de paternidad, en algún momento tuvieron ese milagro de Dios, que quizás no tuvieron un padre, pero tuvieron a alguien de alguna manera que Dios usó para regalarle momentos de felicidad, momentos de que quizás cuando faltó tu papá, te tuvo ahí. Y yo tuve gente como usted alrededor mío, tuve a Alejandro, que es mi papá, yo siempre lo digo, Alejandro, que es mi papá, que tengo muchas cosas siempre que lleva pendiente. Y yo creo que ese tipo de cosas tenemos que valorar. Mira, yo quiero aprovechar, porque quizás tú no lo sabes, sí, como estaba hablando del tema de la ausencia de la paternidad, sí, yo provengo de un hogar disfuncional, donde no hubo una paternidad, sí, donde me crié prácticamente solo, con mi madre solo, hasta la edad de 3 años, sí, y mi madre era padre y madre. Sí. Y aunque duré un tiempo viendo a mi padre que me visitaba, pero luego duré 25 años que no volví a ver a mi padre. Wow. Y tuve un reencuentro y yo salí a buscarlo ya de una edad adulta, salí a buscar a mi padre y tuve un reencuentro con él. Hay algo que dice por ahí que nadie puede dar lo que no tiene. Yo soy contrario a eso. Tú no puedes dar lo que no tienes. Y yo dije, bueno, el día cuando yo tenga una familia, mis hijos yo los voy a criar, les voy a dar mucho cariño, mucho amor. Y Dios me ha dado una familia maravillosa y 2 hijos maravillosos. Y lo he criado con el cariño y el amor, quizás que yo no recibí, pero me dispuse a eso y pienso que Dios puso mi corazón para esta familia que Dios me ha entregado. Y tú has podido ver el ejemplo de mis hijos. Claro. Y yo soy completamente contrario a eso, de que nadie puede dar lo que no tiene.
yo no recibí cariño, yo no recibí amor, no tuve una paternidad ahí, no tuve con un padre que me criara, que me ayudara, que me dirigiera por el camino. Y eso, Gabriel, ahora que usted dice eso en algún momento le afectó. O sea, le digo en el sentido de que eso le hizo falta en algún momento. Siempre los seres humanos necesitan del afecto natural de los seres queridos que les rodean. Me hizo falta, claro que sí. Hace falta siempre el afecto natural del padre, de la madre, el cariño, recibir un abrazo. La gente no sabe. El amor es importante. Dice que aún hablemos lenguas angelicales Claro. y no tenemos amor, entonces vendremos a ser como címbalo que resuena, que retiñe. Entonces es necesario que los seres humanos reciban amor, afecto, cariño. Es así. Gabriel, ¿cree usted que de alguna forma las redes sociales han distorsionado el tema de los milagros? Me refiero a lo siguiente. Hace unos días su hijo me mandó un video de algo que sucedió en una iglesia y luego alguien me envió el mismo video donde la persona se ve como que tiene la mano un poquito jalada para acá y supuestamente está sucediendo un milagro, que no lo pongo en duda, pero tampoco puedo poner en duda que pueda ser una mentira lo que pueda suceder. ¿Usted cree que de alguna forma como que las redes sociales han distorsionado eso de que sí se puede hablar de que cuando una persona habla en lengua, de alguna forma se ha distorsionado porque hay mucha gente buscando protagónico en estos tiempos? ¿Qué cree usted? Mira, primero que en este tiempo hay muchos que están enganchándose al ministerio. ¿Qué, Gabriel? Enganchándose al ministerio y diciendo que Dios dijo y que ellos son y no son nada. Y realmente Dios no lo ha llamado a eso. Los milagros, yo te puedo decir, yo soy testigo del poder de Dios. Los milagros son reales y existen. Y te puedo testificar de varios milagros. Eso sobre ese video que tú me dices, Sí. yo pude vivir eso de cerca con un ministro. Sí. Inclusive me llevé a mi hijo más pequeño, Anthony, cuando eso él tenía 17 años. Sí. Y lo llevé donde un ministro que conocí y que él quiso que yo lo acompañara y que fuera yo que lo presentara como predicador. Okay. Donde sí llevaron un niño que tenía la mano más corta. Okay. Y yo era que le estaba agarrando el micrófono al predicador mientras él hablaba, y realmente la mano era más corta y la mano creció. Mi hijo Anthony estuvo ahí. Sí. Pero te puedo hablar también de muchos milagros que Dios me ha usado a mí y que yo lo he vivido. Soy testimonio vivo de eso. Sí. Por ejemplo, yo estuve predicando, cerrando una campaña en la iglesia de Dios de Sabana Perdida, en el sector lote y servicio, donde Dios, había una hermana con una escoliosis crónica, la columna vertebral como un arco torcida, y Dios se le enderezó ese mismo día. Dios le enderezó la columna. Y te puedo testificar de muchos milagros que Dios ha hecho. Dios es real. Dios hace milagros. Yo digo esto porque conversaba incluso con un amigo en estos días de que lamentablemente usted va a una iglesia muchas veces y hay un predicador y vamos a profundizar en este tema. Usted que ha sido un hombre que Dios lo ha usado y que yo soy testigo de eso. De hecho, ahora que usted acercó lo de que fue con Anthony una vez, recuerdo una vez también que usted me invitó para una iglesia aquí en la San Vicente. Y fuimos Anthony y yo también. Y ahí Dios le puso puente en el pie a un niño, recuerdo, que no tenía. Entonces yo creo fielmente en eso, pero también por este protagonismo que hay, a veces usted va dentro de una iglesia
y el predicador que está arriba, hablando en lengua, quiere poner a la iglesia completable en lengua, y tú dices, pero ¿dónde está el Espíritu Santo? Porque está bien que tú seas un motivador y de que haya gente dentro de la iglesia que esté durmiendo, que esté desconcentrada, pero de ahí a que tú quieras que todo hable en lengua porque tú estés hablando en lengua, ahí entra un cuestionamiento, porque tú dices, ok, ¿y el Espíritu Santo? Lo primero que nosotros tenemos que tener claro, ¿qué es la manifestación de hablar en lengua? Sí. En Marcos capítulo 16 dice, y estas señales acompañarán. Esa es una de las señales, Sí. de la manifestación de Dios, de hablar nueva lengua. La lengua es una manifestación de presencia de Dios en tu vida, de una manifestación del Espíritu Santo en tu vida. Entonces, pero dice también el libro de el Corintios capítulo 14, dice que si no hay quien interprete las lenguas, si no hay intérprete, háblela para sí. Okay. Es decir, nosotros vemos en las redes sociales y en la misma iglesia un desorden. Hay un desorden con eso de hablar en lengua. Pero hay una cuestión, Gabriel, que yo también le decía al muchacho con el que conversaba. Usted dice que si no hay un intérprete, dice la Biblia, ¿no? Dice la Biblia. En 1 Corintios capítulo 14. Que si no hay un intérprete, que tú la hable para ti mismo. Para sí. ¿Verdad? No que yo comience a vocear y a gritar y a hablar en lengua. Lo cuestionable y la enseñanza, porque no estamos hablando de una tiradera, sino lo cuestionable para enseñar en este momento. Es que todo el que habla hoy en día lengua dentro de la iglesia es su propio intérprete. Aquí voy. Habla lengua y ellos mismos dicen, Dios dijo. Ok, yo puedo creer que podemos creer que hayan 2 o 3 que tengan el don de la interpretación. Mira qué es lo que pasa. Hay muchos dones que no voy a decir que se han perdido, pero la iglesia no los busca. Okay. Y los dones se piden en oración. Okay. Y Dios da a quien lo pida. Por ejemplo, ya para hablar del bautismo del Espíritu Santo, la gente no ora por eso. Y la Biblia dice, si alguno no tiene el Espíritu Santo, pídalo en oración. Sí, cuando yo me convertí, la gente oraba por el bautismo del Espíritu Santo. Yo duré 6 meses que yo lloraba toda la semana y yo le decía al Señor, bautízame en el Espíritu Santo. Pero la gente no pide eso. Entonces el don de interpretación de lengua es un don que ni siquiera muchos de los creyentes jóvenes ahora nuevos saben que eso existe. Y es un don bonito, maravilloso, hermoso. Es uno de los dones del Espíritu Santo. Yo te puedo decir a ti, en cierta ocasión yo andaba con un amigo pastor, que hoy es un pastor, un hombre extraordinario de Dios, el pastor Israel Reyes. Sí. Y hubo un tiempo en que nosotros salíamos a visitar los hogares y yo hablaba en lengua, sí, y el ministro interpretaba. Sí. Es una manifestación poderosa de Dios y Dios ministraba la vida. En cierta ocasión también yo andaba en una diligencia hace varios años atrás en Megacentro y fui a pagar el teléfono y Dios me envió a un hogar, a la casa de una hermana. El Espíritu Santo me ministró y me dijo, ve a la casa de hermana fulana. Cuando yo fui a la casa de ella estaba en la galería, en el balcón, y me vio y me dijo, varón de Dios, yo estaba orándole al Señor para que me enviara a alguien para que viniera a orar aquí en mi casa. Llegamos a ese lugar y cuando estoy orando, está su esposo ahí, oré por ellos. Entró una hija de ella que estaba descarriada, estaba en estado de embarazo y me pasó rápidamente mientras orábamos. Y yo le dije, no te vayas, que queremos orar por ti. Cuando ella regresó de nuevo, yo iba a comenzar a orar por ella. Y el Espíritu Santo me puso a decirle, yo le dije a su madre, le dije, sierva, abra los oídos espirituales para que interprete lo que Dios va a decir en esta mañana. Y yo me acuerdo que yo comencé a hablar en lengua, terrible, nunca se me ha olvidado eso. Inclusive yo te puedo decir cómo comencé a hablar, que la hermana era la que interpretaba lo que yo decía.
Y yo hablaba en lengua y su madre interpretaba y era hablándole a la muchacha. Y me acuerdo que Dios comenzó diciendo esto: ¿tú crees que mi siervo vino aquí porque él quiso venir? Fue que yo lo traje, yo hice que él viniera aquí en esta mañana para hablarte a ti, porque te hablo y te hablo y te hablo. Y yo hablaba en otras lenguas y su madre interpretaba. Pero la iglesia está perdiendo de esos dones maravillosos porque no lo pide, no lo busca, no lo pide en oración. Y dice la palabra: si alguno no tiene el Espíritu Santo, pídalo en oración. Pero si tú quieres el don de interpretación de lengua, también tienes que pedirlo y buscarlo. Claro, es así, es así. Gabriel, y volviendo al tema de la paternidad, usted ha sido un hombre que ha tenido varios negocios, que yo conozco y tengo un poco de conocimiento, ¿verdad? Y te puedo decir que he fracasado 720 y un chin más, pero todo buscando calidad de vida para la familia. Para nosotros, por ejemplo, para Gaby, para mí, que tenemos esas aspiraciones, y para los jóvenes que nos ven, que también son creyentes, yo sé que, y perdone si soy indiscreto, pero sé que cuando uno tiene negocios, uno maneja cierta cantidad de dinero. Y ya también usted ha tenido la oportunidad de conocer grandes empresarios y trabajar con grandes empresarios. ¿Cómo crear un balance para nosotros los jóvenes que estamos viviendo este tiempo entre la prosperidad y la fe? ¿Cómo nosotros podemos crear ese balance? El balance está en una clave: Dios primero. Dios ante todas las cosas. Negocio es secundario. Dios primero. Dios primero. Y eso me acuerda mucho una reflexión que yo he tenido durante estos días de cómo... Sí, diga. Y déjame decirte algo importante. Ajá. Porque ahí es que mucho nos perdemos. Sí. La palabra de Dios dice que no podemos servir a dos señores. Ok. Y entonces a veces tenemos un negocio y estamos más pendientes al dinero y al negocio que a Dios. Dejamos a Dios en un segundo plano. Entonces comenzamos a servirle al Dios dinero. Entonces el balance principal es Dios primero, negocio secundario. A los que tienen la capacidad de tener negocio, siempre debe estar Dios delante. Porque muchos quieren tener negocio, pero no tienen esa capacidad de desenvolvimiento y de empoderarse y de hacer lo que tienen que hacer para poder sobrellevar un negocio. Pero usted cree que se puede ser próspero en este tiempo y agradar a Dios al mismo tiempo. Sí se puede ser próspero. Dice que Dios quiere bendecirte con toda bendición. Se puede ser próspero y agradar a Dios. Hubieron en la Biblia grandes hombres de Dios que fueron prósperos. Está el caso de Job, está el caso de José. Estuvo en palacio, fue un hombre que le sirvió a Dios y que hubo una manifestación de Dios en su vida, donde Dios se le revelaba y él estuvo en palacio. Fue el segundo después de Faraón y fue próspero. Y eso no quiso decir que no dejó de servirle a Dios. Todo el tiempo le sirvió a Dios. Gabriel, ¿usted se acuerda la anécdota? Otra anécdota. Que cuando muere Anderson, el amigo de nosotros, Anderson, Dios bendiga a su familia. En el 2010. Que Dios bendiga a su familia. Si por si acaso ve Néstor, le mandamos un abrazo. Usted estuvo con nosotros, fuimos nosotros a grabar para allá, creo que era para Nacaona. Cuando ustedes grababan canciones, Sí. fuimos a un estudio allá en la avenida Nacaona, Sí, claro. sí. ¿Se acuerda que tuvimos una situación con el vehículo? Sí, Que el se nos vehículo. quedó.
hubo que empujar. Sí. Y yo me acuerdo que luego que subimos el vehículo, allá arriba prendió el vehículo. Sí, me acuerdo de eso. Es otra anécdota que puedo contar que demuestra lo que yo le decía ahorita, la forma en la como usted se convirtió en un padre para nosotros. Porque recuerdo que ese día nosotros nos fuimos para allá, pasamos toda esa situación y aún así no es que nos devolvimos, sino que seguimos ante allá. Al estudio, nos fuimos con todo. Fue antes de llegar que Sí, nos quedó el vehículo. sí, antes de llegar. Y allá duramos como hasta las 7 de la noche. Nos fuimos en fe para allá. En fe. Yo recuerdo que el caballero donde estaba grabando era como budista. Sí, tenía muchísimos muñecos raros. Sí, Nosotros ¿verdad? estábamos reprendiendo ahí. Y cuando cuando íbamos en el carro, ¿usted se acuerda? Déjalo, tranquilo, que solo... Dile que tu mamá está acostada, que está acostada, estamos grabando. Estamos grabando un programa de televisión. Pues son de las cosas que nunca vamos a olvidar, realmente. Sí, Y le debemos ese apoyo siempre en la música, que usted no tuvo, nunca lo vi de que con una frase negativa, de que dejen eso o lo que sea, sino que si nos podía apoyar, nos apoyaba. no, dándole el apoyo porque tenían una Hambre, escritura y una sí. lírica y había Sí. que apoyarlo. Sí, De hecho, hay un par de canciones ahí que no sé si ustedes la tienen guardada. Sí, yo sí, yo la tenemos quiero ahí, tener y porque... mucha gente que le escucha nos dice cómo le edifica y se sorprenden incluso. Hay una canción que me gusta mucho, que yo siempre me he quedado con ella, que se llama En su presencia. Su Es una presencia. de las que ustedes grabaron. Sí, No sé si tú sí, cantas ahí claro, también. sí, en su Sí, presencia. sí, yo quiero esa canción. Tremenda. No, se la vamos a mandar a la Déjenme comunidad. decirle que cuando ustedes grababan, eso se notaba muy moderno. Sí. Yo decía, wow. Pero comparado con lo que se canta ahora, tú dices, wow, no, pero estos muchachos estaban adelantados Ajá, sí. al sistema. Y wow. A Dios la gloria, realmente. Y ustedes no, por alguna razón, no siguieron, pero tuvieron buenas composiciones. Yo quiero esa canción En su presencia. Que yo sé que ustedes no la publican porque hubieron unos procesos que no lo realizaron. Sí. Pero debieran salir al aire algunas de esas canciones que son importantes Sí, sí. para creo estos tiempos, que ministran. Aunque sea algunos en vivo, que se lo hagamos a batería. Yo se la puse a un ministro, que le quiero enviar un saludo al ministro y pastor Carlos Martínez, en esa ocasión cuando ustedes grabaron esa canción en su presencia. Y Carlos dijo, wow, pero qué tremendo, poderoso Sí, es. sí, no, son canciones que realmente le damos gracias a Dios primero, porque yo recuerdo que nosotros nunca escribíamos por escribir, o sea, había esa hambre, yo recuerdo que nosotros hasta amanecíamos, que es otra cosa también, que es allí en la casa suya, ahí en la 25, amanecíamos haciendo silicio y eso, y orando y escribiendo, y fueron canciones realmente que Edificante. edificantes, muy edificantes. Mira que tenían una melodía, una instrumentación moderna, pero para mí eran edificantes. Sí, Tú sabes sí. que uno es pentecostal, siempre Sí. los pentecostales son medio... Pero yo pude ver, como participé de cerca con ustedes, yo pude Sí. ver la letra, la misma música, es decir, canciones que ministraban. Y si me ministraban alguna a mí, imagínate a los jóvenes. Claro, es así. Gabriel, usted sabe que hay una película muy famosa, cristiana, y para el que no la ha visto, se la sugiero, que esa película se llama Retos de Valientes. En esa película ellos dicen... Muy buena película. Muy buena película, muy edificante y muy para los padres, ya que estamos hablando de paternidad. En esa película ellos dicen y yo quiero que usted me corrobore si usted piensa que es igual, usted que ya me dijo que viene de una familia disfuncional y que tuvo su experiencia en cuanto a eso, ellos dicen que hay un gran por ciento de los jóvenes que entraron a pandilla
que tuvieron la delincuencia son de familias disfuncionales. ¿Qué usted cree? ¿Usted cree que realmente es así? O sea, que muchos de esos jóvenes que vemos en la calle se lo debemos a esa situación en la casa. Un gran porcentaje es así porque son jóvenes producto de una paternidad irresponsable donde los padres está la ausencia de los padres. Hay un ministro amigo mío que él decía que muchos hijos son huérfanos de padres vivos, que nunca han estado ahí en nada. Tú oyes hombres hablando en la calle, tengo 3, 4, 5, 6 hijos, pero estás con ellos, vive con ellos, tú estás ahí, y tienen hijos hasta con 2 y 3 mujeres, entonces muchas madres solteras criando hijos solos. La ausencia de un padre marca la vida de los jóvenes. Entonces a veces una mujer sola, trabajando de sol a sol para criar a esos muchachos, ¿qué usted cree que puede pasar? Los muchachos criándose solos. Como el vecino, los cría fulano, porque la mamá tiene que soltar entonces, una tía. Cuando llegan al momento de una edad difícil, en la adolescencia, la presión de grupo en el barrio, lo que se está moviendo, entonces esa presión de grupo le trabaja. ¿Cómo poder mantener la fe en los milagros en estos tiempos? La palabra de Dios dice que la fe es don de Dios. Y como es un don de Dios, al igual también. Escúcheme, Dorian, le pregunto esto porque hay mucha gente que usted escucha que ha perdido la fe en cuanto a esto, y la idea es responderle eso a la gente. ¿Cómo podemos mantener esa fe en los milagros, en que Dios sí puede parar a una gente de una silla, Dios sí puede darle un brazo nuevo a una gente que no lo tiene, de que Dios sí puede sanar un cáncer, puede sanar un SIDA, de que Dios sí hace milagros en estos tiempos? ¿Cómo podemos creer que eso sí sucede en estos tiempos? La clave principal es creer a Dios. Yo no puedo estar seguro de que los milagros son posibles si yo no creo a Dios, si yo no le creo a Dios. Y la fe es don de Dios. Dice la palabra que es necesario que el que le crea a Dios le crea que le hay, y que Dios es espíritu, y que es necesario que en el espíritu le adoremos. Entonces, si yo no tengo esa fe para creer en Dios, mucho menos voy a creer en el milagro. Los milagros son producto de la fe. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así es. Gabriel, una pregunta capciosa para cerrar. Usted sabe que estamos viviendo unos tiempos muy difíciles, y a veces uno se cuestiona y uno dice, ¿cómo podemos nosotros determinar si quien está al lado de nosotros en este tiempo es real, es un amigo de verdad, es una persona en la que puedo confiar de alguna manera? ¿Cómo puedo yo estar tranquilo sin saber que fulanito, yo estoy en mi casa y un día cuando viene a ver no viene por envidia y me da un palo, una vaina? Usted sabe que su hijo, Anthony, en la niñez nosotros nos fuimos a trompar, nos dimos trayones de todo. Uno de mis hijos. Sí, uno de sus hijos. Aunque ustedes quizás en el momento no lo supieron, pero después se dieron cuenta. Porque ya nosotros te relajamos con eso, de que una vez ellos dos se fajan conmigo con el trompar y un grupo de cosas. Cosa de muchachos, esa cosa pasa. Y Zunilda nos llegó a llamar la atención también, porque hubo una vez que recuerdo que Zuni sí se dio cuenta. Veníamos de la patria media. Y los regañó y ustedes eran amigos. Yo le jalé los cabellos a Anthony, y Anthony me tiró par de trompa y nos regañó. Me dijo, ¿qué pasó que tú? Durante todo este tiempo,
Y esto es para dejar una enseñanza final sobre eso. ¿Cómo usted ha visto la amistad entre nosotros? Gaby, Anthony, yo, Emanuel. Yo lo que he visto que es una amistad que ha perdurado en el tiempo, porque estamos hablando de más de 14 años. Sí. Ustedes eran niños con 10, 9, 8. Sí, yo llegué como a los 9 años, llegué yo a la villa. Sí, él sí. Y ya, ¿cuántos años tú tienes? Ya 30. 30 y un chima. Voy a poner un pie a eso. Ok, y un piquito. Sí. Oye, estamos hablando de muchos años, una amistad que ha perdurado en el tiempo, pero una amistad que viene desde la niñez. Sí. Ha permanecido y ahí eso adquiere un valor, uno valora eso. Yo tengo un amigo que tengo casi 30 años y esa amistad, aunque no estamos tan cerca, pero siempre estamos comunicados. Sí. Y la hemos mantenido, que ustedes lo conocen, que ustedes saben que es mi amigo de muchos Sí. años, que es el ministro Carlos Martínez. Y eso Un ha abrazo permanecido grande para Carlos, en el tiempo, sí, un que saludo que para también él es de y a la su persona familia. que nos apoyó también. Recuerdo que uno de los viajes más fantásticos que nosotros tuvimos fue hacia Santiago. A Santiago. A cantar Ra en tiempo que no todas las iglesias nos dejaban entrar, porque nosotros llegamos a iglesia Y a una iglesia pentecostal. pentecostal. Y fue tremendo. Fue tremendo. Poderoso, una manifestación de Dios. Y eso se lo agradecemos mucho a Carlos. ¿Verdad? De ese rap que ustedes cantaban, que yo decía, wow, pero ustedes estaban adelantados, yo decía, esta música es muy moderna, pero el contenido que tiene es poderoso. Y Carlos nos dio esa apertura. Sí, sí. Yo recuerdo que nosotros incluso estábamos en vigilia en la iglesia y seguimos corrido, porque al otro día nos íbamos en la mañana para Santiago con usted. Y nosotros nos sentíamos bien porque fue una manera, la invitación fue importante para nosotros. Y yo recuerdo que y cantaron esa canción que me gusta a mí allá. No me acuerdo si hubo otra, sí, pero no, cantamos varias. Cantaron esa en su presencia. Eso sí, fue, se derramó la presencia del Espíritu Santo. Cantamos varias canciones ese día y fue una bendición. Amén, amén. De verdad que sí. Sí. Pues nada, Gabriel, ha sido un placer inmenso tenerlo aquí conmigo. Creo que mucha gente fue edificada ya de lo que está amén. viendo esto. Yo espero que sí, creo que sí. Y de verdad que muchas gracias, familia. Gracias por nuevamente ver lo que estamos haciendo. Difúndalo, regálele este video a alguien más y dele like, comparta, escriba ahí su testimonio de lo que sintió, de lo que recibió de esto. Amén, gloria a Dios. Y si quiere a Gabriel Padre de nuevo aquí, o a Gabriel Hijo, o a Cindy Osuna de nuevo aquí, escríbalo ahí debajo también, que hacemos lo posible para que esté aquí con nosotros. Gabriel, ¿algún mensaje final que usted le quiera dar a los que nos están viendo en este momento? Puede ser sobre lo que usted habló, la paternidad o lo que sea, o algo que usted sienta de parte de Dios decir. A los jóvenes, al público en general, al cristiano, al no cristiano, quiero decirles que ante cualquier situación de la vida, aférrese a Dios, agárrese de Dios, no importa el proceso, la situación por la cual usted puede estar pasando. Dios dice en su palabra que para Él no hay nada imposible. Cuando nos afianzamos y nos agarramos de Dios, pues hay un 99, un 100% de salir airoso, victorioso, adelante, ante cualquier situación y eventualidad de la vida. Wow. Dios es la clave de todo, de todo.